Bienvenidos a una nueva edición de La Mano Invisible. Gracias por estar ahí del otro lado. Tenemos un programón para que compartamos una hora juntos, una hora de muy pero muy buena música, una hora de economía, conversar acerca de lo que viene para la economía del país, una hora de fútbol. Están jugándose partidos importantísimos de la Copa Libertadores. Ya empató Boca en Brasil ayer. En este mismo momento acaba de empatar Talleres, el partido que está jugando con Colón de Santa Fe, de local. Así que el partido está 1-1 y en un ratito empieza, por supuesto, River Vélez, que es el plato fuerte del día. Así que quédate con nosotros ahí un rato, que seguramente la vamos a pasar muy, pero muy bien. Tenemos un montón de temas para conversar juntos hoy. Dale, Maxi, ponemos un poquito más. Decime, Maxi, ¿quién acompaña el programa de hoy, La Mano Invisible? ¿Tenemos? Préstamos personales hasta en 24 cuotas fijas. Tarjeta de crédito con beneficios exclusivos para que realices tus compras en nuestros comercios adheridos. Trabajamos a través de convenios con municipios, sindicatos y empresas privadas. Contactanos al 2994-100034 o al 2995-575780 o a través de nuestra página web www.tarjetacomahue.com.ar. Podemos ayudarte. Siempre cerca tuyo con Tarjeta Comahue. Ah, y no tiene gastos. Muchas gracias a la gente de Tarjeta Comahue por acompañarnos como todos los miércoles. Y muchas gracias a ustedes que están ahí del otro lado por apostar por nosotros, por estar ahí haciendo el aguante, escuchando y compartiendo este ratito que nos tomamos todas las semanas para poder conversar acerca de la economía, acerca de la política. Por supuesto también para compartir buen rock nacional. Siempre lo decimos, los oyentes del programa lo saben a la perfección, pero te lo recordamos, este es un programa donde se escucha rock nacional only one, no hay otra cosa más que rock nacional acá. Nos damos algunos permitidos, pero en general escuchamos buena música de acá, la mejor, la que es nuestra, el rock de acá. Así que vamos a estar compartiendo muy pero muy buena música. Hoy tenemos un par de propuestas muy pero muy lindas para escuchar juntos hoy. Pero quiero arrancar con esto del programa, con un par de cosas. Primero, hubo un hecho que tuvo lugar esta semana, que la verdad es lamentable, de lo cual habría que hablar un montón, porque tiene infinidad de ribetes y de cosas para poder analizar y para poder desentrañar. Pero me estoy refiriendo al camionero que atravesó un piquete en la localidad de Darrié, en Buenos Aires. Por supuesto atravesó el piquete sin permiso de los piqueteros que estaban cortando la ruta. El camionero fue atacado a piedrazos. Una de las piedras atravesó el parabrisas y lo impactó, quitándole la vida. Al parecer perdió la vida por el piedrazo, aunque lo que terminó sucediendo es que el camión volcó. Pero el punto es que el camionero perdió la vida por atravesar un piquete, ¿no? Y decía, acá confluyen un montón de temas, un montón de ribetes para poder analizar. El primero es por qué obviamente alguien no podría tener derecho a circular cuando está trabajando, como es un camionero. ¿Por qué un camionero debería cortarle el paso a otro camionero? Que es efectivamente lo que sucedió, porque el piquete era realizado por camioneros autoconvocados que reclaman por la falta de combustible y por la licencia nacional que los obligan a firmar todo este reclamo que está teniendo lugar en estos días. Pero básicamente se trataba de una disputa entre integrantes del mismo gremio, digo, ¿no? Camioneros contra camioneros. Y la pregunta es, ¿por qué alguien debería impedirle el paso a otro sencillamente porque tiene un reclamo que hacer? El mismo planteo que hacemos con cualquier corte de ruta, ¿no? Entonces acá vienen los que te dicen, bueno, la verdad es que si la gente no reclama de esta manera nadie la escucha. Y la pregunta es entonces, ¿por qué la gente tiene que llegar a esto para que sea escuchada? ¿Por qué la gente necesita cortar una ruta para poder recibir aquello que debería recibir, digamos, la atención que debería recibir sin necesidad de cortar nada? ¿No?
Ahora, el punto también es, una vez que sucedió lo que sucedió, una vez que el camionero decidió atravesar el piquete sin permiso, bueno, pregunto, ¿eso merece perder la vida? ¿Merece perder la vida el camionero sencillamente porque pasó un piquete? O sea, ¿hace falta la barbarie? Supongamos que cortaste la calle y alguien osó pasar por ese piquete. ¿Merece ser atacado a piedrazos? Bueno, evidentemente no. Y evidentemente la justicia actuará y se buscará a los responsables de este ataque artero. Por supuesto, desde este lugar manifestamos nuestro más enérgico repudio al ataque que sufrió este camionero y nuestra más sentida solidaridad con su familia. Pero el punto es principalmente por qué rayos, después de tantos años, seguimos teniendo que lamentar este tipo de situaciones y por qué la clase política en su conjunto no logra encontrar una solución definitiva al tema de los cortes de ruta, de los piquetes, a esta manera de protesta que debería canalizarse de otra forma, porque la gente debería poder recibir respuestas sin tener que llegar a la instancia en que se pelean pobres contra pobres, ¿no? Y ese es el punto. Así que quería arrancar el programa diciendo esto, porque la verdad es algo muy de lo más importante que pasó en la semana, más allá de todo lo otro que sucede, porque lo otro todo tiene arreglo, pero cuando hay una vida en juego ya, y la vida se perdió, ya no hay más nada que hacer, ¿no? Más que lamentarse. Lo otro que sucedió esta semana importante, y arranco por acá, es el tema de importaciones. El gobierno finalmente anunció las medidas de control a las importaciones que se venían cocinando a fuego lento desde hacía 2 semanas, cuando Cristina Fernández en un acto dijo, habló, refirió acerca del Festival de Importaciones. Y finalmente el gobierno esta semana anunció las medidas en las que trabajaron en conjunto el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía. Las medidas a algunos les parecen muy restrictivas, porque en todo caso limitan la capacidad que tienen las empresas de conseguir los dólares para pagar las importaciones. A otros en cambio les parecen demasiado tibias. Y la verdad es que las medidas no son tan fuertes como se esperaban. Uno por ahí hubiera esperado algún cepo más importante a las importaciones, a las compras en el exterior. Básicamente lo que se anunció es que las empresas que compren en el exterior pueden acceder a los dólares a precio oficial hasta una cantidad equivalente al 105% de lo que facturaron el año pasado o al 120% de lo que facturaron el anteaño pasado. Lo cual es lo mismo que decir, mirá, hasta este punto yo te voy a dar los dólares a 130 pesos. De acá en más, si vos querés exportar más, mucho más, vas a tener 2 opciones. O buscar los dólares en el mercado comercial, en el mercado financiero, pedís un crédito a un banco para que te financie los dólares que necesitas para poder comprar, o bien le pedís crédito al proveedor que te está vendiendo desde el exterior. Por supuesto, esto generó un sinfín de críticas y el síntoma más importante de esto es que subió el dólar, y de eso te vamos a hablar enseguida, ¿no? Por supuesto subió el dólar, por supuesto siempre hay motivos para que suba el dólar. Después vamos a hablar bastante de esto en el último bloque, así que no me voy a extender con esto ahora. Pero una sencilla, un sencillo análisis, una sencilla digresión respecto a esto de los dólares que necesitan las empresas. Por supuesto, las industrias en Argentina necesitan importar, necesitan traer partes, insumos, y de lo contrario no pueden funcionar. Y por supuesto, ningún país funciona solamente con lo que produce y necesita siempre comprar en el exterior. Lo dijimos la semana pasada, así que no nos vamos a extender tampoco con esto, pero ningún país puede vivir sin importar cosas. Dicho esto, la verdad es que lo que está intentando hacer el gobierno es cuidar los dólares. Y hay un punto muy importante acá, que es el centro de la polémica, y es que las importaciones se pagan al dólar oficial, sin impuestos, a 130 pesos, lo cual genera una diametral diferencia con el resto de los actores de la economía que tienen que acceder a los dólares a través del mercado financiero, pagando 240, 250 pesos, o a través del dólar blue. Y entonces lo que el Banco Central le está diciendo a los importadores es, miren, dólares a 130 para ustedes ya no tengo más, te puedo dar hasta acá, y si vos querés seguir comprando
/ estoqueándote porque te querés cubrir, tenés todo el derecho de querer seguir comprando más de lo que necesitas, pero para comprar más de lo que necesitas, dólares a 130 no hay. Para sobreestoquearte de insumos, dólares a 130 no hay. Y lo que hablaba con alguien muy conocido hoy, muy defensor él de las empresas multinacionales, porque hay gente que vive en Argentina, come en Argentina, trabaja en Argentina, cría a sus hijos en Argentina, pero piensa que Argentina es un país de porquería, ¿no? Habla mal de Argentina todo el tiempo. Y para esas personas, el mundo ideal es el de los países, digamos, que nos venden a nosotros, ¿no? Los países hegemónicos, los países más importantes. Esos son los países serios, los países donde el mundo es color de rosa, donde no matan a 200 personas en una escuela, donde no hay corrupción, los hombres de negocios son todos hombres limpios, ¿no? He conversado con una persona que defiende a ultranza a las multinacionales y dice que en Argentina siempre está todo mal, y le decía, ¿por qué razón una multinacional quisiera venir a trabajar en Argentina, en un país tan horrible como el nuestro? ¿No? Un país con corrupción, un país donde siempre está todo mal, donde siempre hay crisis. ¿Por qué razón una multinacional quisiera venir a trabajar acá? Si somos tan malos, el peor país del mundo, ¿qué hace una multinacional acá? ¿Por qué no va a trabajar a Suiza, a Finlandia, ¿no? A Francia, a los países serios, ¿no? Digo, ¿será que ganan plata las multinacionales acá? De repente, ¿no? Entonces yo le contaba a esta persona que trabaja en una multinacional, muy bien paga ella en pesos. Mirá, tu enorme sueldo en pesos, porque es un sueldo muy bueno para lo que es el promedio en Argentina, a la multinacional en la que vos le trabajás, le sale en dólares muy barato, pero muy barato. Y probablemente la misma posición pagada en Canadá, en Estados Unidos o en Europa, es muchísimo más cara en dólares. Entonces la razón por la que esa multinacional está trabajando acá es porque el trabajo medido en dólares en Argentina hoy sale a precio de regalo. Y porque para estas empresas es muy bueno trabajar en Argentina porque se puede hacer muy buena ganancia y luego trasladar esos dividendos a dólares y llevarlos a los dueños de las casas matrices en los países de origen. Entonces mi pregunta era, porque la crítica era que estas empresas ahora no pueden acceder a los dólares necesarios para comprar las cosas que necesitan. Pregunto, ¿no será que probablemente esas empresas desde sus casas matrices puedan financiar las compras en dólares de las sucursales que tienen en nuestro país, al menos hasta que Argentina logre recomponer su matriz financiera y acumular reservas? Digo, porque son empresas mega importantes, súper multimillonarias en dólares, que seguramente tienen la posibilidad y la espalda financiera para poder trasladar al menos una partecita de esa mega ganancia que tienen a nivel global a la sucursal que está en Argentina para asistirla financieramente y que esa empresa en Argentina no tenga que salir a buscar el crédito a un banco. Probablemente a la sucursal de esa multinacional en Argentina le resulte mucho más barato financiarse con su casa matriz que financiarse con un banco comercial. Bueno, este exactamente es el planteo que el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo le están trasladando a los empresarios. Por supuesto, generó malestar y por supuesto es el motivo que aduce todo el mundo para que el dólar se haya despertado de repente esta semana. Pero se extendió el primer bloque, vamos a ir rápidamente al primer tema musical, Maxi, cuando vos quieras. Chingada, su corazón no siente nada más que aburrimiento y negación. Hijo de la televisión, original, carne de cañón, generación motherfucker. Oscurecida mirada, entristecida su cara, su herencia fueron las trompadas que su padre le daba por nada. Y así fue como nació el hombre vengador. Toda la teoría
mecha. Ya comenzó la guerra, se acabó la tregua y quien gobierna es la reina miseria. Parece un cuento de terror tan desolador. Mires por donde lo mires, siendo de mal en peor. Peleado con su sombra, descontrola y detona. Mastica bronca y no la traga, larga espuma por la boca. Fruto de una vida dura, es dinamita pura. Cagándose en todo, nunca piensa que se actúa. Cada presión y dolor, soporta sobre sus hombros. Si con la nave explota, algo que nunca voló, que va atrapado en el lodo. Si con la nave explota, cada presión y dolor, soporta sobre sus hombros. Si con la nave explota, algo que nunca voló, que va atrapado en el lodo. Si con la nave explota. Si con la nave explota. Una de las mejores bandas que he visto en mi vida en vivo. Me dirás, viste pocas, bueno, puede ser, pero la verdad que carajo es de verdad arrollador. Era arrollador en cuanto al sonido y al show que desplegaban arriba del escenario, y tuve la oportunidad de verlos 2 o 3 veces en vivo. Una locura. Bueno, el año pasado tuvimos acá en la radio la entrevista exclusiva con Corbata en Rompiendo el Algoritmo, así que de verdad tremendo tema, Chico Granada, se enciende la mecha, dice, y pregunto, ¿se enciende la mecha en Argentina de algo que puede llegar a ser muy pero muy complejo? Bueno, evidentemente lo empiezan a ver varios, y decía esta mañana en una columna en otro medio, empieza a suceder, empieza a observarse que la discusión del año que viene, la discusión de 2023, va a suceder de un solo lado de la cancha. Si hay futboleros del otro lado entenderán el código. El partido se va a jugar el año que viene en una sola mitad del campo de juego. Y es el campo de juego derecho. Pareciera que el escenario de discusión política y económica el año que viene empieza a ser el lado derecho de la discusión. Digo, empieza a haber como un consenso generalizado que ya no es solamente propio de sectores como Juntos por el Cambio o como, por ejemplo, el sector libertario, sino que también empieza a permear fuerte el sector oficialista del debate. En el oficialismo empieza a permear fuerte la idea de que hay que girar hacia las políticas más ortodoxas. Y hay algunos síntomas, algunas señales que empiezan a demostrar que el oficialismo puso luz de giro a la derecha. Bueno, el primer síntoma de esto, por ahí pasó desapercibido, porque como siempre cuando habla la vicepresidenta hay tanto para hablar y para analizar y para decir. La mayoría de los analistas y de los periodistas
que luego refirieron al tema, se quedaron con aquello de el Festival de Importaciones que señaló la vicepresidenta la última vez que habló en público, entre ellos me incluyo, porque el tema de importaciones venía siendo un tema fuerte de agenda económica y de hecho generó medidas que mencionamos hace un ratito esta semana, pero hubo una parte del discurso de Cristina Kirchner la semana pasada que refirió al manejo de los planes sociales. Y Cristina lo que hace un poco es soltarle la mano a las organizaciones sociales que el propio Néstor Kirchner había empoderado en su momento, ¿no? Le suelta la mano a los propios. Y conversando con un colega esta semana le decía, ¿sabés qué? Esto me trae un recuerdo, me traiciona acá el profesor de historia argentina que tengo adentro, cuando en aquella oportunidad, en el año 1974, el general Juan Domingo Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, expulsa de la plaza al peronismo de izquierda, los despide de la plaza públicamente y delante de todo el conjunto del arco peronista que estaba reunido ahí, y se desentiende, se saca de encima a la izquierda peronista, una izquierda peronista que le había sido funcional a Perón para poder regresar desde el exilio, pero que en ese momento ya era una verdadera molestia, y el general directamente los despide. Chao, muchachos, no tienen nada que estar haciendo acá. Dio la sensación de que Cristina estaba pretendiendo algo más o menos parecido la semana pasada cuando criticó fuerte el manejo de principalmente del movimiento Evita, que es una de las organizaciones sociales piqueteras más tradicionales y más kirchneristas, y básicamente les dijo, gente, por acá no es, y le soltó la mano, ¿no? Ahora, el dato de esta semana es, sin lugar a dudas, la reunión que se dejó trascender entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian. Y acá, también, algo que me decían esta mañana, pero ¿vos creés que Cristina y Melconian, esta es la primera vez que se ven, esta es la primera vez que se reúnen, esta es la primera vez que conversan? Evidentemente no, porque Cristina Fernández estuvo 8 años en el poder y seguramente en más de una ocasión tuvo la oportunidad de cruzarse con personajes como Melconian o parecidos a Melconian, que piensan muy parecido a él. De hecho, uno de los que se menciona como muy cercanos hoy al entorno de la vicepresidenta es Martín Redrado, otro personaje conocido en el ambiente de la economía y de la política, que también tiene una matriz de pensamiento muy similar a la de Carlos Melconian. ¿Cuál es el punto ahora? Que esta vez, tanto la vicepresidenta como Carlos Melconian decidieron dejar trascender el encuentro. Decidieron que sea noticia y que se sepa que la vicepresidenta lo había recibido a Carlos Melconian. Es una señal que busca ordenar la interna del Frente de Todos y avisarle a la interna del Frente de Todos, miren que estamos transitando este camino hacia este tipo de políticas. La señora puso luz de giro a la derecha. Entiendan la luz titilando en rojo a la derecha. Y acá hay una paradoja, ¿no? Porque Cristina viene castigando a Martín Guzmán desde que Martín Guzmán llegó al gobierno, a la gestión, y lo castiga por ajustador. La crítica que le hace Cristina a Guzmán es el ajuste que está llevando adelante Guzmán. Ahora, después lo recibe a Carlos Melconian, que lo que propone es un ajuste muchísimo más fuerte y más drástico que lo que está llevando adelante Martín Guzmán. Al lado de lo que propone Melconian, lo que está llevando adelante Martín Guzmán es prácticamente un gradualismo light, ¿no? Y sin embargo, Cristina lo recibe a Carlos Melconian. Bueno, acá evidentemente hay una clara señal hacia el 2023 de que habrá que convivir con el Fondo Monetario. Cristina se da cuenta que con el Fondo Monetario va a haber que estar mucho tiempo y convivir mucho tiempo, y que si no se realizan cierto tipo de reformas y de giros en la política económica que el Fondo Monetario pretende, va a ser muy difícil que esto no termine en un chico granada, que se encienda la mecha y esto termine peor
de lo que todo el mundo espera. Es más, hoy me dijeron, Cristina le pone fecha a ese momento, y ese momento es agosto-septiembre de este año. Cristina pretende que los cambios lleguen pronto, por eso está dando este tipo de señales. Ahora, del lado de enfrente, y pensando en políticas ortodoxas y en el sector que impulsa ese tipo de políticas, tenemos la eclosión en apenas 2 semanas del sector libertario. El sector libertario que hasta hace apenas un mes nosotros mencionábamos como potencialmente el que iba a terciar en la grieta entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos, y se posicionaba para ser el árbitro de la elección en 2023, las encuestas ya lo dan por debajo del 15%, pero lejos por debajo del 15% en la preferencia de los electores, y esto tiene razón de ser en un par de actos fallidos de una de las figuras principales de este sector, que es Javier Milei, ¿no? Que la semana anterior habló de la venta de órganos, de estar a favor de un mercado como la venta de órganos, y esta semana tuvo un traspié fenomenal cuando le preguntaron si estaría a favor de la venta de bebés, y dijo que sí, y después tuvo que salir a desmentirse a sí mismo, a decir, ¿cómo voy a decir semejante cosa, no? Y aparte de eso, hay una interna que ya se lo tragó a Milei entre su propio sector, dentro de sus propias filas, con un tal Carlos Maslatón, que es un economista peronista de muchos años, que era uno de sus principales armadores, pero que ahora es su contrincante en la interna libertaria. Y la verdad es que hay que decir hoy que vuelve a haber un escenario de grieta para el año que viene entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y que evidentemente, en base a estas señales que da Cristina, esa discusión entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se va a dirimir en un espacio donde van a convivir de un solo lado de la cancha, el lado derecho, personajes como Horacio Rodríguez Larreta, como Sergio Massa, tal vez como Cristina Fernández, tal vez como Mauricio Macri, pero pensando en Cristina y Mauricio como los extremos de ese debate, y en Massa y Horacio, Sergio y Horacio como el centro de ese debate, siempre de este lado de la cancha, no del lado izquierdo, ¿no? Habrá que ver dónde se posiciona todo el arco izquierdo del kirchnerismo, que está quedando como medio descalzado, ¿no? Después de la pausa, vamos a ir a un nuevo tema musical. Vamos a tener una entrevista para hablar de este tema con Alejo Paceto, que nos visitó la semana pasada. No, la semana pasada no, hace 3 semanas. Porque me interesa mucho su mirada acerca de todo esto que estamos comentando. Y nadie mejor que un politólogo para explicarnos o para darnos sus apreciaciones acerca de esto que está sucediendo. Dale la música, Maxi. Parece que
una de las voces más lindas, más hermosas del rock nacional. No me voy a cansar nunca de decirlo. Y este tema, Mi enfermedad, es casi la perfección misma, ¿no? Porque es un tema de Andrés Calamaro, producido en este disco por Fito Páez y interpretado por Fabiana Cantilo, que es un clásico del rock nacional. Así que hermoso poder compartir eso con ustedes en el medio de todo lo que estamos conversando y hablando y analizando. No quiero perder más tiempo porque vamos a charlar un rato seguramente, así que lo quiero presentar ya mismo a Alejo Pacetto para que podamos interpretar un poquitito lo que estábamos contando hace un ratito, esto de que pareciera que el escenario de discusión para el año que viene es el campo derecho, ¿no? El lado derecho de la cancha. Las señales que llegan parecieran indicar eso, pero se lo vamos a preguntar a él. Hola Alejo, ¿cómo andás? Diego, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo tranquilo por acá, todo bien. Bueno. Maxi, confirmame si se escucha bien. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, dale. ¿Qué pensás de lo que estábamos mencionando recién? Sé que estabas escuchando. ¿Qué pensás de estas señales que pareciera empezar a dar cierto sector, principalmente alineado con la vicepresidenta, de abrirse a políticas por ahí ortodoxas, de un corte más liberal, diferente a lo que ha sido, bueno, la tónica del kirchnerismo en los últimos 12 años por lo menos, ¿no? Sí, yo coincido un poco con el diagnóstico, con el análisis que vos estabas haciendo, porque es verdad que, a ver, no es un dato para nada menor el hecho de que Cristina se haya juntado con una figura, con todo lo que siempre en líneas generales representó Melconian, y sobre todo por el rol que tiene ahora, vinculado al IERAL y al Instituto, a la Fundación Mediterránea, con lo cual sí genera lógicamente muchas suspicacias sobre cuál podría ser las razones, ¿no? O a qué tipo de viraje estaría empezando a inclinarse la vicepresidenta. En ese sentido, a mí me parece que alguien que lo definió muy bien, por lo menos en el newsletter que llegó hoy, es el análisis que hace Fernando Rosso, que es parte de la Izquierda Diario, que lo que dice es que lo que está haciendo Cristina es un pragmatismo hardcore, ¿no? Está siendo hiper pragmática en esto de, bueno, ok, se junta con Carlos Melconian, tira mensajes hacia los movimientos sociales, mensajes bastante directos, ¿no? Un misil de alguna manera hacia los movimientos sociales, pero con un guiño muy fuerte también a los gobernadores, y todo también siendo guiños que ahí podría llegar a coincidir un poco de cierto viraje, un poco más a la centro derecha, que son guiños sobre todo para el empresariado, ¿no? Para decir, bueno, yo me voy a despegar de lo que me estoy despegando de la situación económica del país, con la cual ella ya se manifestó muchas veces, y bueno, ver cómo puede salir de esta situación hacia adelante. No sé si en la figura de ella o en la figura de quién, pero está practicando esto un total hiperpragmatismo y de hablarle a varios sectores al mismo tiempo, ya no solo al núcleo duro. Para hablarle al núcleo duro tiene sus momentos, ¿no? Que son los actos, como fue el acto de la CTA del otro día, y lo que aparentemente sería esta nueva agenda de la vicepresidenta de cada 15, 20 días hacer declaraciones. Digamos, Cristina va a estar hablando en lugares, y ahí va a estar mandando mensajes permanentemente. Ahora, ¿vos creés que este mensaje que empieza a mandar Cristina tiene que ver con su intención de empezar a caminar una candidatura propia, tal vez incluso por afuera del Frente de Todos el año que viene, o tiene que ver con ordenar los lineamientos de política económica del propio Frente de Todos, pensando que el Frente de Todos se mantenga unido? Digo, esto es, miren que si no vamos por este lado yo me corto sola, o es, miren que necesitamos hacer esto porque si no el país explota. Y ahí lo que salen pasa que son varios
varios escenarios, son como distintas hipótesis, porque por un lado lo que se viene oliendo, ¿no? Por decir de alguna manera hace tiempo, es que Cristina ya dio Cristina y el sector, obviamente el núcleo duro, digamos la mesa chica del cristinismo, que ya dieron por perdido 2023 y van a tratar de alguna manera de refugiarse en la provincia de Buenos Aires, porque es el pilar electoral, digamos, es la base fuerte electoral del cristinismo, del kirchnerismo, digamos, más puro y duro, con lo cual esa sería una. Yo no la veo a ella, pueden pasar 10 millones de cosas, ¿no? Esto yo lo digo siempre, digamos, las elecciones son mañana, pero todavía falta un montón, digamos, son siempre esas mismas dos cosas. Puede pasar muchísimo en el próximo mes, pero digo, todavía falta para empezar a definir precandidaturas. Yo sinceramente no la veo a ella como cortándose sola de alguna manera o presentándose nuevamente a elecciones, porque es muy consciente de que su imagen negativa sigue siendo bastante más alta que la imagen positiva, y no veo tampoco un escenario en el cual eso se revierta. Me parece que esos son los dos escenarios principales. Creo que nombraste un tercero y ahora no me lo estoy acordando. No, eran esos dos. Eran esos dos. Yo te comento esto, le cuento a la gente. Esta semana está teniendo lugar el Congreso Económico Argentino y lo que se conoce como la Expo EFI, donde los principales referentes de economía del país, algunos también del mundo, pero mayormente del país, expresan sus perspectivas y cuentan su mirada acerca de la economía, etcétera, ¿no? Y esta mañana entrevistamos para el diario a uno de los organizadores del Congreso Económico Argentino, donde justamente a pocas horas iba a estar disertando Carlos Melconian. Y esta persona me decía que conoce, porque ha dialogado con Carlos Melconian de cerca, y obviamente lo que todo el mundo le preguntaría hoy a Carlos Melconian es: ¿qué hablaste con Cristina? Al parecer, la propia Cristina entiende que el escenario impone el corto plazo, es decir, que este tipo de políticas van a ser necesarias pronto, y que incluso le pone fecha, ¿no? Que el escenario es agosto-septiembre. Sabemos que Cristina viene señalando que no le gusta a Guzmán desde hace mucho tiempo, pero Cristina sabe mucho de economía, mucho más de lo que nosotros pensamos, más allá de que es abogada, y analizando la cuestión reservas, la cuestión financiamiento en pesos, la cuestión tipo de cambio, etcétera, al parecer ella entiende que el momento más álgido este año va a ser agosto, el tercer trimestre, ¿no? Sí, lo he escuchado también en algunos, he leído algunas notas y he escuchado a algunos periodistas económicos que mencionaban lo mismo. Y bueno, entonces, más fuerte todavía la señal ordenadora hacia la interna, la reunión de Cristina con Melconian, porque digo, vos y yo nos imaginamos que no es la primera vez que se ven Cristina con Melconian o con otro tipo de otro personaje similar, digo, ¿no? Que piensa más o menos lo mismo. Sí, en su momento era, si no me equivoco, Martín Redrado. Es lo que se me ocurre ahora, más parecido por ahí a Melconian. Ahora me acuerdo del otro que dijiste, que es, no sé hasta qué punto ella piensa que todavía puede seguir marcando los lineamientos económicos del gobierno, porque hasta ahora en líneas generales no lo ha podido hacer, con lo cual esto no sé si serviría como mensaje en ese sentido, pero bueno, insisto, no sabemos qué es lo que hablaron, nunca vamos a saber efectivamente qué es lo que ella busca también muchas veces con este tipo de mensajes y de imágenes que están comunicando, ¿no? Digo, más allá de que no existe una foto de la reunión de Melconian y Cristina, se dejó trascender, se sabe que fue así, y algo está diciendo. Ahora no sabemos si ella lo está pensando en el corto, mediano o largo plazo, pensando que el largo plazo son las elecciones del año que viene, ¿no? ¿Y vos coincidís con esta mirada de que no hay lado izquierdo de la discusión el año que viene? ¿Quién podría representar esa voz el año que viene, entre los que están encaminándose a la presidencial del año que viene? Sí, en eso sí coincido.
y también coincido en líneas generales con este diagnóstico de que la discusión sobre la coyuntura política económica en Argentina está bastante derechizada, y en eso, aunque no nos guste, hay que reconocérselo de alguna manera, con un montón de comillas, a Milei, ¿no? Porque terminó generando también un consenso bastante transversal sobre que hay que tomar determinadas medidas económicas, digamos, de shock económico, ¿no? No hay ninguna propuesta hasta ahora, por lo menos hasta ahora, que sea superadora para lo que viene, ¿no? Sino que todos tendrían que ser programas de estabilización. En eso vos sabés mucho más que yo, que sos economista, pero sí en eso coincido, que desgraciadamente la discusión está más corrida a la derecha en todos los sentidos. Bueno, te iba a preguntar por Milei, porque recuerdo cuando hace un par de semanas nos visitaste acá en el piso, conversábamos también acerca de Milei, y parecía en ese momento que los relevamientos de opinión lo ponían a Milei como el tercero en discordia para el año que viene, incluso, ya a esa altura, a la altura de tercios. Y hoy, después de una serie de actos fallidos, aparentemente empieza cierto declive en el espacio. De hecho, tienen una disputa interna en estos días muy, pero muy fuerte, tras una serie incluso de actos que salieron mal y de fallidos mediáticos de Milei que llaman la atención, porque uno sabe que Milei está recontra mil coacheado para poder estar en la tele, y sorprende cómo tuvo ciertas definiciones que son demasiado polémicas, ¿no? Sí, en eso ayer justo también escuché el primer tramo de una entrevista que le hacía en Radio Con Vos, Diego Iglesias, a Carlos Maslatón, a quien sinceramente nunca lo había hasta ahora escuchado más de 2 minutos de corrido, y súper interesante, ya de entrada planteando y diciendo, no sé qué le pasó a Javier Milei, o sea, como que él aclarando que había planteado esas diferencias desde el inicio, y como que Javier Milei decidió ir por ese lado, y ya planteando esto que vos decías, como una fractura al interior de todo lo que representa la Libertad Avanza, y alguien que, digamos, ya te digo, con escuchar los 5 minutos entendés las abismales diferencias entre Carlos Maslatón y Javier Milei, que creo que si sigue por este camino de decir barbaridades, y ayer mismo Maslatón lo decía, ya se está bajando automáticamente de una eventual o potencial carrera presidencial. Todo esto, por suerte, le resta más de lo que quizás pensaron que le podía llegar a sumar. Por suerte para nosotros, que mirábamos con cierta preocupación el ascenso de Milei, lo converso siempre con los cercanos, uno ya sabía que Milei era esto y pensaba y representaba este tipo de cosas. Lo que sorprende es que lo diga en público. Pero tal cual. La verdad es que uno no se sorprende porque lo conoce a Milei, pero probablemente mucha gente no lo conoce tanto, ¿no? Sí, se dejó llevar obviamente por los videos cortos, por la catarata de datos inchequeables que se suelen tirar desde esos espacios y la cantidad de influencers que tienen, pero evidentemente lo pones en otro contexto y lo dejas hablar, y por suerte hasta ahora en estas cosas se está empezando a hundir solo, y desgraciadamente también es lo mismo. No podemos asegurarnos, o no podemos ya decir, listo, Milei no tiene chance de absolutamente nada. También pueden pasar un montón de cosas en los próximos meses y cambiar la situación para este caso. Espero que no. Digamos, yo no tengo ningún problema en decirlo. Digamos, si la discusión va a ser de derecha, al menos que sea de derecha moderada, ¿no? De derecha coherente. Sí, bueno, tal cual. Eso lo charlaba también con una persona, con un amigo estos días. Decíamos, bueno, por lo menos para el caso de lo que hablamos de Maslatón, Milei es bastante más coherente, digamos, es un liberal con quien uno puede no estar de acuerdo, pero tiene argumentos, tiene fundamentos, tiene un sustento teórico, tiene incluso una propuesta que no es la propuesta que sí, no nos olvidemos, era la de Javier Milei, que dijo en público que a Rodríguez Larreta lo aplastaría. Eso no es una propuesta de absolutamente nada democrático. Javier Milei, si hay algo que no tiene, es un sentido democrático de la política, en líneas generales.
Pasa que se tuvo que insertar en un sistema democrático y representativo, pero no representa absolutamente nada democrático. Te hago una última, ya sé que se nos fue bastante el tiempo, pero no me importa, porque te quiero aprovechar que te tengo. La semana pasada en el programa decía lo siguiente, ¿no? Que después de la elección en Colombia, uno ve que se comienza a configurar de nuevo un continente pintado de progresismo, ¿no? En Chile, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en México. Y Argentina queda como un poco descalzada hoy de ese escenario, pero los análisis que uno escuchaba la semana pasada después de la elección era Latinoamérica abraza el populismo, no sabe votar, la gente va atrás de los espejitos de colores, etcétera, ¿no? En definitiva, la sensación era que las mayorías se equivocan y digo, a los analistas de este tenor les molestan la decisión de las mayorías, ¿no? Pero ahora, si las mayorías son tu problema, entonces tu problema es que sos antidemocrático, en definitiva, ¿no? Sí. Tenemos un sesgo muy antipopular y esta cuestión que también es bastante interesante de mirar es cómo, porque digamos circuló también estos días, ¿no? La vara que hay, que a muchos la terminan reproduciendo, que es la que se da, por ejemplo, en la tapa, si no me equivoco, era de Economist, que hablaba del riesgo otra vez de la poca democracia que hay en América Latina, pero no mencionan que, bueno, lo que pasó ahora en Estados Unidos con la cuestión del aborto, los tiroteos, digamos, las masacres que hay en Estados Unidos, todos los problemas internos que también tienen ellos. Hay una vara ahí bastante rara que creo que muchos la dejan de lado, se olvidan, pero sí, siempre el sesgo termina siendo, bueno, lo que a mí no me gusta es lo que no funciona. Bueno, lo mencionaba... Lo que no les gusta es la elección de la mayoría, digamos. Lo mencionaba hoy al principio del programa, a colación de esto de las multinacionales que hoy plantean, que cómo puede ser que vienen a trabajar acá y no pueden acceder a los dólares, y hay una cosa como de que Argentina siempre es un país de porquería, ¿no? La verdad que Argentina tiene sus propios problemas, como los tienen todos los países. Tal vez los otros países tienen otros problemas que no son los nuestros, y el problema es que tenemos una matriz de estructural de cosas sin resolver nosotros, ¿no? Pero también otros países tendrán otro tipo de problemas estructurales sin resolver, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que bueno, eso es un mensaje que creo una estructura de pensamiento que hizo bastante daño y que evidentemente no es así esta, ¿no? De que somos básicamente lo que se dice, que somos un país de mierda. No, para nada, no somos ni por asomo un país de mierda. Tenemos problemas como tienen la gran mayoría de los países y que mal que bien los terminamos sorteando, pero me parece que eso no es para nada productivo ni constructivo a nivel discursivo, ¿no? Alejo, te agradezco tanto el tiempo que nos dedicaste. Saludos ahí a Virginia también, una compañera del diario Río Negro, y gracias por participar del programa. La verdad que es un gusto y me falta tiempo, pero te tengo que despedir. Será hasta la próxima. Por favor. A vos, Diego, por el tiempo. Un abrazo. Chau. Maxi, vamos al próximo tema musical. Nos está quedando un poquitito de programa y fue valiosísimo el diálogo con Alejo. Así que dale con la música y cerramos el programa en un par de minutitos. Javier Calamaro, señoras y señores. Parece que llegó a la hora del rock and roll, ¿sabe? Esta noche. Tengo los huesos súper adheridos de tanto esperar, así yo la me llevo las frutas argentinas hasta el fin. Y tengo la mente confundida de tanto esperar al idiota que me lleve por las rutas argentinas hasta el fin. ¡Hey! Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas
malheridos de tanto esperar. Es inútil que me lleven por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Nos vamos yendo ahí, faltan un par de minutitos y estábamos escuchando un temón, otro temón. Este tema es un tema de Almendra, la banda original de Spinetta, interpretada por Alejandro Lerner en vivo, año 2002, junto a Javier Calamaro. Una locura lo que suena. Cortamos el tema por la mitad ahora porque quiero cerrar con esto. El dólar hoy volvió a cerrar en un precio récord. Evidentemente es un salto importante el que ha pegado el dólar en estos días. 33 pesos en lo que va de junio y 16% respecto a lo que valía el mes pasado. Pero cuando uno mira el dólar y observa la serie en el último año, resulta que el blue el año pasado, a esta misma altura del año, estaba en 170 pesos. Es decir, que apenas subió un 35% en el último año. Y cuando uno lo compara con la inflación del 60% que tuvo lugar en los últimos 12 meses, evidentemente lo que tiene que decir es que el dólar, atenti lo que voy a decir, mucha gente se va a espantar, pero sigue el dólar blue a 239, sigue estando barato. Bien, ¿hay margen para que todavía suba un poquito más? Sí. ¿Estoy diciendo que hay que salir a comprar? No. Estoy diciendo que si compras y guardás probablemente puedas hacer algún mango pensando en guardar hasta el año que viene, ¿no? No en vender el mes que viene. Capaz que sí. Pero la verdad es que no debería sorprender el salto que pegó el dólar esta semana por todo lo que ha venido sucediendo en cuanto a medidas económicas anunciadas y al margen que tenía el dólar desde hace tiempo para subir. Se sabía que iba a subir el dólar, ¿no? Pero me quiero ir con esto. Me quiero ir como hacemos siempre, con alguna reflexión. No cerrar el programa en tono negativo. Sabés que siempre lo hacemos así. Y te quiero dejar esto es un proverbio que dice así, mirá, dice: si fallás bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallás bajo presión, tu fuerza es escasa. Y acá cuento una anécdota personal. Año 2013, estaba por nacer mi tercera hija. Mi esposa estaba embarazada. Yo tenía un trabajo en Buenos Aires con alguien que considero mi mentor en economía, un crack, Pablo Tigani, una persona que quisiera poder entrevistar también ampliamente acá en el programa, algún día lo vamos a hacer. Y Pablo nos había pedido una entrega para el mes de febrero, una cátedra que estábamos dando juntos, y cuando le entregué el trabajo la primera vez, me dijo: este trabajo es una porquería, lo tenés que hacer de vuelta. Febrero, 40 grados de calor, los chicos jugando en la pileta, mi señora con la panza a días de que nazca nuestra hija, y yo encerrado en una habitación escribiendo el trabajo otra vez. Lo entrego una segunda vez y Pablo me dice: este trabajo es una porquería, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. La tercera vez que le entregué el trabajo nuevamente y me dijo que seguía siendo una porquería, le dije unas cuantas cosas a Pablo y obviamente el trabajo no lo hice más y no trabajé más con él por un tiempo, hasta que después de un tiempo nos volvimos a encontrar, de algunos años, y le dije: Pablo, estaba por nacer mi hija, tuviste cero compasión por mí, me mataste, me presionaste demasiado y la verdad es que no hacía falta. Y Pablo me dijo algo que me dejó marcado para siempre, como pasa con los mentores, ¿no? Te dicen esas cosas que te quedan grabadas. Me dijo: mira, yo sabía que en ese momento vos me estabas dando menos de lo que me podías dar. Yo sabía de que vos podías rendir mucho más de lo que estabas rindiendo, que tenías mucho más y te lo estabas guardando. Si pueden pasar dos cosas cuando vos trabajás bajo presión: o te derrumbás o sacás lo mejor que tenés para darme. Entonces yo te presiono. Si vos te derrumbás, capaz no estabas hecho para este trabajo. Y si vos sacás lo mejor que tenés, presionarte fue lo mejor que pude hacer, porque entonces obtuve tu máximo rendimiento.
me quedó tan grabado, que de verdad, porque cuando uno dice, che, acá hace falta trabajar bajo presión, da la sensación de que lo que te están diciendo es te voy a maltratar, ¿no? Pero en realidad, lo que significa trabajar bajo presión es que hay momentos donde evidentemente el trabajo significa presión, pero significa sacar lo mejor que uno tiene adentro. Y capaz si no te presionan, lo retaseás, como me pasaba a mí en ese momento. Yo lo que quería era cumplir el laburo, irme a la pileta con los nenes y pensar en que nacía mi hija, ¿no? Así que te dejo con esta reflexión. Si fallás bajo presión, tu fuerza es escasa. Hace falta, cuando aprieta el laburo, sacar lo mejor que uno tiene adentro. Porque en momentos como este, donde la situación es tan delicada, tan complicada, los que se destacan son los mejores. Si vos sos bueno en lo que haces, no tenés que tener miedo de nada, porque laburo vas a tener siempre, vas a ganar muy bien, y las empresas, los empleadores, los emprendimientos, los laburos, se van a pelear por tenerte. Van a querer tenerte y te van a pagar lo que valés. Eso sí, tenés que, bajo presión, dar lo mejor que vos tenés, ¿no? Así que te quería dejar esa reflexión, ese pensamiento hoy antes de irnos, y decirte gracias por haber estado ahí del otro lado. Son las 21:59, le damos gracias a Tarjeta Comahue también ahí por acompañarnos, por estar con nosotros una semana más, y gracias a Silvia por darnos el espacio en este lugar, en esta casa maravillosa que es FM Master. Te esperamos el miércoles que viene, 21 horas, en este mismo dial, en esta misma sintonía, para seguir escuchando muy buen rock nacional y seguir conversando de economía. Un abrazo grande a todos los que están ahí del otro lado. Esto fue La Mano Invisible. Hasta la semana que viene. ¡Chau!